Hola, estudiantes de grado tercero. Vamos a hablar acerca de los jeroglíficos en español. Es un tema que se encuentra en la página 91 y 92. Los jeroglíficos son dibujos que se usan como signos para escribir. La mayoría de jeroglíficos representan dibujos, algunos objetos. Hay algunas civilizaciones que antiguamente empleaban los jeroglíficos para comunicarse de forma escrita. Por ejemplo, los antiguos egipcios hace unos 5000 años utilizaban esta forma de escritura. Aquí podemos ver una imagen ilustrativa de esta cultura egipcia y podemos ver en estos objetos jeroglíficos, aquí también en esta parte de la pared, aquí también. En las construcciones, obras artísticas y documentos está presente esta forma de escribir. Estamos hablando de los egipcios. Hoy se pueden observar estos jeroglíficos en las paredes de templos, en algunas esculturas, en algunos manuscritos o cartas. Hay evidencia actualmente de las escrituras y los testimonios que ellos dejaron de forma escrita hace muchísimos años en estos objetos o en estos lugares. Aquí tenemos un ejemplo de una escritura con jeroglíficos egipcios. Aquí también tenemos estas construcciones en las cuales se observan los jeroglíficos. Acá tenemos otras que ya este es un papel. Podemos observar que no está en construcciones sino en papeles. Actualmente hay dos ciencias que se encargan de estudiar y descifrar los jeroglíficos egipcios. Es decir, estudian cada dibujo, cada imagen para traducir lo que allí decía, para que podamos entender sus mensajes, la información que querían transmitir. Estas ciencias se llaman la papirología y la epigrafía. La papirología se encarga de estudiar los papiros, es decir, unos documentos que se escribieron en hojas que eran elaboradas con la planta de papiro. En los papiros se encuentran información acerca de la política, de cómo se organizaban administrativamente, de la religión y del arte de esas culturas. Papiro es una planta, con esa planta sacaban de sus tallos unas láminas, las cortaban de forma muy delgada en tiritas, las colocaban en remojo, después las unían y sobre estas láminas, estas hojas, ellos escribían. Aquí vemos un ejemplo. Cortaban tiritas y después las unían de esta manera. Y acá pues observamos una imagen deteriorada de un papiro y estas son algunos jeroglíficos, algunos símbolos de los jeroglíficos egipcios. Están repisados para que se puedan observar mejor, pero de esta manera ellos escribían. Estos eran los papiros. Entonces la papirología se encarga de estudiar la información que está escrita en estas hojas, mientras que la epigrafía estudia lo que escribieron los egipcios en templos, en pirámides, en algunos objetos como vasijas, sepulcros, esculturas. Entonces vamos a recapitular. La papirología lee, estudia lo que escribieron los egipcios en los papiros, que son esos documentos realizados con estas hojas, y la epigrafía busca el significado de la escritura, de los textos que ellos anotaron en construcciones arquitectónicas como pirámides, templos, en algunas columnas o en algunos objetos. Aquí podemos observar que estas columnas tienen jeroglíficos. Aquí también en esta parte interna están los jeroglíficos. Sin embargo, no solo los egipcios emplearon esta forma de escritura. Los jeroglíficos también fueron empleados por una cultura indígena de América que se llaman los mayas.
y ellos la utilizaron para dejar testimonio de su existencia. La civilización maya se ubicó hace muchísimos años en Centroamérica, México, Guatemala, Salvador, en algunos de estos países de Centroamérica. El estudio de los jeroglíficos mayas se inició en el año 1827 y desde ese año han encontrado los nombres de diferentes dioses, diosas, reyes, guerreros, ciudades y animales según los textos que dejaron escritos. Estos son algunos ejemplos de jeroglíficos mayas. Podemos ver que los dibujos son distintos a los egipcios. Los jeroglíficos mayas se refieren especialmente a las fechas de nacimiento y de muerte, de matrimonios de sus principales reyes. También dejaron fechas de las guerras que ellos vivieron. En los códices mayas también se emplearon jeroglíficos. Códices son libros que ellos realizaban con diferentes hojas que también elaboraban con las cortezas de los árboles, y allí también dejaban testimonio de la vida política, de la vida de sus guerreros, de sus dioses. Los códices son documentos que contienen información acerca de la adivinación y de los ritos para los sacerdotes. Los códices se escribían o pintaban con pinceles delgados sobre tiras de papel fabricado con cortezas de los árboles. Entonces los mayas también realizaron escritura en hojas. Dejaban estos documentos que eran los códices, pero también en esculturas, en construcciones arquitectónicas. Las características de los jeroglíficos mayas es que forma una especie de cuadrado. Estos cuadrados se llaman glifos. Los glifos están conformados por muchas imágenes. Estaban por separadas diferentes imágenes y ellos las unían y tomaban esta forma cuadrada. Cada dibujito tenía un significado o como palabra o como sílaba. En cambio, los jeroglíficos egipcios, cada imagen era una letra, mientras que en estos jeroglíficos cada imagen era una sílaba o ya una palabra completa. Entonces, para crear una oración lo que hacían era unirlas y formar estos cuadrados. Acá podemos ver que cada dibujo tiene una sílaba. Y este jeroglífico significa su hijo de la dama sagrada. Eso dice acá, su hijo de la dama sagrada, con estas sílabas que eran del lenguaje que ellos utilizaban, los mayas, y ya al traducirlo, interpretarlo en nuestro idioma, el mensaje es su hijo de la dama sagrada. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí pues muestra algunas letras, pero la mayoría eran ya sílabas y las unían para formar estos glifos y formaban oraciones o mensajes completos. Podemos observar este cuadro sinóptico del tema. Los jeroglíficos nos está hablando de dos ideas. Son dibujos que se usan como signos para comunicarse de manera escrita. Dos ciencias que se encargan de estudiar y de descifrar los jeroglíficos egipcios son la papirología y la epigrafía. La papirología estudia los documentos que se escribieron en hojas de la planta de papiro. Y la epigrafía estudia la escritura de los jeroglíficos en construcciones arquitectónicas y en objetos. Dentro de los jeroglíficos encontramos que están los jeroglíficos egipcios y los mayas. Los egipcios se encuentran en templos, esculturas, manuscritos y cartas. Y los mayas emplearon los jeroglíficos para dejar testimonio de su existencia, dejando específicas algunas fechas importantes para su cultura. Aquí podemos observar un abecedario egipcio
con diferentes dibujos que se emplearon en esta clase de jeroglíficos. Cada dibujo representa alguna letra, entonces para tenerlo en cuenta en diferentes actividades o si llegamos a ver alguna vez imágenes con estos dibujos, podremos saber que se tratan de jeroglíficos egipcios, mientras los mayas se forman, como les expliqué, con esos glifos a partir de varios dibujos forman o toman una forma cuadrada. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.